Seguimos nosotros aquí, como lo decíamos en el inicio del programa. Hoy es un día más que especial porque vamos a estar hablando del cáncer de mamas. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamas. Si bien recuerden ustedes que el mes de octubre es denominado el mes rosa para concientizar y para obviamente charlar de este tema, para prevenir. ¿Y cómo les va? La verdad que agradecerles bien. a todos ustedes. Gracias. Porque la verdad que es lindo que puedan acercarse, poder charlar de estos temas. Y sé que a veces no es fácil de hablar de estas cosas y hay algunas cosas que se animan a contar, otras que no, así que agradecerles muchísimo que estén acá. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. ¿Qué significa para ustedes tratar de ser la voz de la experiencia y que concienticen a gente que está del otro lado? Debe pasar con amigos, con familiares. Por ejemplo, Sandra, ¿qué te pasa? Para mí, hoy es un día muy importante en mi vida. Yo digo que el día que me operaron, me quedó grabado que fue un 27 de julio a las 2:20 de la tarde y fue como un volver a nacer. Yo digo, cumplo años el 31 de agosto y el 27 de julio, que es el día que me operaron. El concientizar el día, un día como hoy, es muy importante en mi vida, cuando antes no le daba bolilla, digamos, y hoy en día es uno de los días más importantes en mi vida. A ver, Sandra, o sea, son días que te quedan marcados para Tal siempre. cual, tal y es importante cual. lo que decías recién, no le dabas bolilla, No. No habías tenido nadie cerca. Nadie. En mi familia nadie y bueno, a mí me tocó en pandemia, cuando nos encerraron, me estaba duchando y me palpo en la axila izquierda una pelotita dura. Yo pensaba, ya se me va a ir, estábamos encerrados, estábamos en pandemia, digo, ya se me va a ir, ya se me va a ir, ya se me va a ir, me bañaba todos los días, me palpaba, pero como que no era consciente. En ese momento decía, bueno, no pasa nada, ya se me va a ir. Y bueno, hasta que pasaron capaz que 2 meses y pude ir de mi ginecólogo, porque de a poquito cuando se empezaban a abrir las cosas era muy difícil. Como pudo, se hizo una mamografía, conseguir el turno, era todo como muy complicado. Y a la misma vez no quería como amargarme porque no se podía, y a la misma vez era consciente y como que no. Y bueno, de a poquito se pudo hacer la mamografía y ahí salta la palabra esa que yo digo que en una primera instancia no la podía nombrar. Me hablaba mi mamá, me hablaban mis seres queridos y yo le decía, me dieron mal los estudios. Hasta por un tiempo no pude decir la palabra cáncer de mama, tengo cáncer de mama. Fue un proceso muy difícil. Cuando uno se entera, es un shock en nuestra vida. En mi caso me la pasé, por decirte, 1 mes, 2 meses tirada en la cama llorando y te preguntás por qué yo, por qué a mí, por qué me toca esto a mí. Te pasa lo que no querés pensar por la cabeza y se te viene y hasta que lo asumí y lo asumí, yo tengo esto, lloré y dije yo puedo. Y yo voy a hacer todo lo que lo facilite. O sea, hubo un momento que hiciste un clic. Hice un clic y dije yo puedo, y yo soy creyente, me aferré a Dios y dije yo puedo con esto y yo voy a salir de esto, voy a hacer todo lo que los facilitadores médicos me digan y al pie de la letra y después Dios dirá. Y bueno, y así fue.
Y hice el clic, lloré, hasta que lo acepté. Me costó aceptarlo porque no lo podía aceptar. ¿Necesitas algún profesional, alguna profesional que te oriente, que te dé herramientas en ese proceso de asimilación o lo quisiste hacer solo? Yo lo viví solo a todo ese proceso, pero ¿Lo recomendás hacerlo solo, hacerlo con ayuda profesional? No, recomiendo hacerlo con ayuda profesional. Claro, claro. Al día de hoy siento como que lo tendría que hacer porque no lo hice. Claro, claro. El diario del lunes, digamos, exacto, que se dice, pero digo, porque es un momento... El momento de la aceptación me costó. Aceptar lo que tenía y... porque dolor no me dolía nada, nunca me dolió nada hasta ese momento. Bueno, después cuando me hicieron quimios fue muy duro, pero hasta ese momento no me dolía nada y fue muy difícil la aceptación de... ¿Cuánto tiempo pasó del tacto tuyo propio que hiciste vos en la ducha al diagnóstico? Y pasaron... fue en marzo, abril. Y yo mi primer consulta, porque cuando me entero con mi ginecólogo de acá de Morteros, que es Minetti, y bueno, charlamos mucho y él me dice, yo te recomiendo el IMGO en Córdoba, así que me fui a Córdoba. Y la primer consulta en Córdoba fue el 21 de septiembre, me acuerdo porque era el día de la primavera, de marzo a abril. Claro. En un contexto especial, como decís, con todo cerrado. Sí, era un caos porque un caos, ¿no? Viajar, no te dejaban pasar, tenías que tener los turnos impresos. Claro, al estrés de lo que generaba conocer esa noticia, el estrés de toda la burocracia que había que hacer para poder hacer. Lo que había que hacer. Exactamente. Bueno, no sé si... ¿Y en tu caso cómo Bueno, en mi caso fue distinto porque yo fue previo a la pandemia. Fue en el 2016. Yo tenía 28 años en ese momento y bueno, fue todo por ahí un proceso un poco más rápido entre el diagnóstico y demás, pero también fue por una autopalpación. Me comuniqué con mi ginecóloga, hicimos una ecografía, me dijo por ahí por el tamaño tendríamos que ver si no se saca, pero en ese momento era un quiste. Claro. Entonces esperamos 6 meses para volver a controlar y en la próxima ecografía ya dejó de ser un quiste y pasó a ser un tumor maligno. Porque ya tenía, no era el tamaño, sino que ya tenía irrigación y eso quiere decir que... ¿Y cuánto tiempo demoró para saber si era maligno el análisis? No, en realidad ya con la ecografía ellos ya sospecharon y ya me derivan a Córdoba. Yo ahí me voy a Córdoba a hacer una consulta con un cirujano. El cirujano el día que me ve no me deja volver a Morteros y automáticamente ese día me hacen una resonancia con contraste y el lunes, porque eso era un viernes, el lunes me hacen la punción, pero ellos ya sabían cuál era el resultado. ¿Qué fue? En Nulton. No, ¿en qué año? 2016. 2016. Otro contexto distinto. Distinto, por eso era todo más fluido, digamos, más rápido por ahí, a diferencia de ella. Y bueno, ya el día de la punción ya me dejan un marcador adentro puesto y todo para la cirugía. Y bueno, y el cirujano ahí ya me plantea hacer una consulta con un oncólogo para ver cuáles eran los pasos a seguir, porque bueno, por ahí, por la edad, en ese momento yo no era mamá, entonces había muchas otras cosas que ver previo. Y bueno, también voy a IMGO por recomendación de pacientes de acá de Morteros que ya habían pasado por esta situación. Y bueno, y cuando voy y hago la consulta, él me plantea previo a todo esto hacer preservación de óvulos, porque todo lo que es quimioterapia, rayos y demás puede reducir un poco la fertilidad. Entonces, bueno, hicimos todo lo que era el tratamiento, que es un tratamiento corto, eran 15 días, pero automáticamente, como ese tratamiento para la preservación de óvulos, te ponen muchas hormonas, y lo mío era hormonal. Entonces, a mí me extraen los óvulos y a los 2-3 días ya me hacen la primer quimio. Y entonces me hicieron primero quimioterapia, cirugía después y un mes de rayos posterior a todo eso. Es decir, que el proceso fue, digamos, lo detectaron bastante avanzado el tema. En realidad fue en poco tiempo. Por lo particular claro. y digamos el avance rápido que tuvo.
Sí, Bien. ellos me decían que por ahí por no la es que edad te demoraste, avanza. que te diste no, cuenta tarde. Mirá. claro. En realidad qué ellos bárbaro. dicen que por ahí por la edad Ujú. avanza más rápido y demás, porque fue en 6 meses. Claro. Claro, Pasó claro, de un claro. quiste O sea, a un tumor. más joven tenés todavía Por ahí. las hormonas más... Claro. Y en Sí. tu caso, Sofi, ¿cómo lo transitaste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuánto te afectó? Y en ese momento yo estaba por ahí recién empezando el tema laboral, el crecimiento laboral, mi cabeza estaba en otro lado. Claro. No, nunca pensé que me iba a pasar algo así. Claro. Y bueno, y en ese momento es como que yo desde la primera ecografía donde ellos como que sospechan que había algo raro, no sé, algo por dentro me dijo que no estaba todo bien Claro. y yo ya me empecé a hacer la cabeza, nunca busqué en internet, nunca busqué nada, pero yo ya fui con ese presentimiento de que me iban a decir. Entonces, bueno, yo le dije al médico, yo no quiero dar vueltas, yo con los médicos que fui me sentí cómoda, que eso también fue suerte, no sé. Y yo le dije, con ustedes me trato, pero díganme ya qué hay que hacer y ya me lo hacen. Claro. Claro. No, Una que decisión. bueno, que voy a otro, que hago una consulta, que veo. No, ya. ¿Tuviste algún familiar o conocido? No, en realidad después de todo esto a mí me hacen un estudio genético Sí. porque, bueno, ellos consideraban que por la edad como que había que buscar en el árbol genealógico y solamente tuve una bisabuela con cáncer de mama, pero ellos me decían que no, la genetista me decía que era como muy atrás en el árbol, que, Claro. que no, Porque que había se que habla buscar. mucho, ¿no? Del tema Claro. Sí, de la genética. Si hay alguien en la familia, Claro, una yo por mamá. ahí- Mayores controles. Claro, más yo rápido. en mi familia, tanto de un lado como del otro, por ahí sí hubo cáncer, pero no de mama, sino que de otras cosas. Claro. Pero bueno, me decían que no estaba relacionado a esto, entonces por eso me hacen un estudio genético cuando pasa todo. Ujú. Es difícil cuando se recibe la noticia, lo Sí. decían cada Sí. una de Sí. ustedes, y es difícil por ahí a quién poder contárselo, con quién charlar, y hay veces que se te acerca gente, por un conocimiento de familia se te acerca. ¿A usted se le acercó gente que había o padecido la misma enfermedad y charlaba con ustedes sin que lo esperaran? Sí, Sí, mucha gente. sí. Y en mi caso, por ejemplo, me pasa que si yo tengo la oportunidad de que alguien se me acerque que está pasando por esto y contarle cuál fue mi experiencia, no tengo problema de contar a dónde fui, qué hice y demás, porque a mí en ese momento sí me ayudó. Claro. Ujú. Claro. Saber qué hicieron otras personas, después uno hace lo que surge en el momento, Claro. lo que le pasa, lo que siente, pero bueno, está bueno. Interpreto que por ahí las dos lo tomaron distinto. El caso tuyo, Sandra, Sí. Sí. fue distinto. ¿Aceptabas por ahí cuando se te acercaba alguien que a lo mejor quizás no conocías a charlar? ¿O- Sí, Sí. sí. En ese momento la no aceptación mía era hacia la enfermedad, pero sí aceptaba y sí. Y consultaba, sobre todo con los médicos. Ella dijo, no busqué nada en internet. ¿Vos buscaste? Porque por ahí nos tenemos esa curiosidad de Claro. decir cuando... Sofi Sí. fue más pragmática, más práctica ir, Sí, y yo- a vos te costó más Sí. la asimilación, Yo digamos. buscaba en internet. Claro. Iba al médico y le decía, leí tal cosa, me retaba. Claro. ¿Por qué? Hiciste, y bueno, pero creo que es incomún que Sí. uno busca y investiga y me pasé mucho tiempo mirando conferencias de médicos y analizando, bueno, cuál era el cáncer mío y cómo y por qué y los estudios que hay sobre ello, conferencias de médicos, me pasaba horas estudiando el tema. Yo me quedé pensando en lo que decía Sofía, en esto de, hoy estamos en una época donde se analiza en pareja o en soledad o como quien quiera tomar la vida el tema de ser madre, ¿no? Antes quizás era como muchas veces un mandato, Sí. pero no deja de ser también otra cuestión que surge porque estamos hablando de que podés tener problemas incluso en esa situación. No solamente tenés que afrontar la patología, Sí. la agresividad, sino también, por suerte, bueno, hay una indicación, hay una sugerencia, vamos a hacer esto para que... Pero Sí. también está eso, ¿no? Entonces, quizás te agarra en un momento de la vida en donde vos ya tenías proyectado hacerlo y te aparece ese obstáculo, ¿no? Entonces Sí. también suma Es esto que de en lo... realidad fue así. Claro.
Entonces siempre estuvo el tema, siempre fue charlado con los oncólogos y demás, entonces durante todo el tratamiento ellos tuvieron siempre en cuenta el que yo en algún momento quería ser mamá. Claro. Por una cuestión también de que uno cuando termina con todo tiene que tomar medicación por muchos años. Entonces, bueno, yo le planteaba a ellos que por la edad y demás, y que ellos por ahí te recomendaban 10 años de medicación, y yo le decía, mirá, se me pasa la vida Claro. Sí, para sí, poder sí. ser mamá. Claro. Entonces, bueno, era ahí como un tire y afloje de, bueno, pero si está todo bien, te damos el ok, si no, seguimos. Y bueno, y siempre estuvo, y siempre ellos durante las quimios también te colocan medicación para preservar todo lo que es la fertilidad y demás, pero bueno, eso hasta llegado el momento nunca se va a saber. Claro. Si realmente perjudicó en algo o no. Por eso se agrega un atenuante más al cuadro, ¿no? Sí. Que ya de por sí vos estás pensando en recuperarte, pero también en un futuro, en el futuro Sí. que querías, que armabas, y que por esto es como que había una posibilidad cierta de que se derrumbe también, ¿no? Por eso decía yo esto de las opciones. Quizás una persona que tiene otra idea u otro pensamiento, bueno, se enfocaba más en curarse rápidamente o hacer todo, pero aparecía esto también complementario, ¿no? Que a muchas que les pasa, obviamente. Sí, lo que pasa es que uno por ahí es como que en su cabeza tiene el ser mamá de una sola forma, y yo creo que después de cuando uno pasa por esto, sabe que hoy uno puede ser padre de muchas formas. Desde una adopción, desde congelando óvulos naturalmente y demás, hay muchas opciones si uno lo quiere. Sí, claro. Entonces, bueno, por ahí es sacarse esos pesos que uno... Pero es un análisis más, porque vos lo pensaste de una manera, lo formulaste de una manera, porque muchos proyectan y después aparecen estas cosas y, Tal cual. y te cambia todo, ¿no? Siempre que escuchamos relatos o testimonios de personas que viven situaciones límites, ya sean enfermedades, accidentes, bueno, o cualquier otra cosa, te plantean esto de que la vida cambia totalmente, ¿no? En un 100%, bueno, o en un gran porcentaje. ¿Qué fue en el caso de ustedes? Algo que dijeron, bueno, esto ya no lo puedo ver de esta manera, tengo que hacer tal cosa, no me toca hacer problema por tal otra. ¿Qué fue? ¿En qué les hizo el clic esta enfermedad, digamos? Y en realidad de la perspectiva de todo, de cada mínima cosa que antes decía, antes me preocupaba por esto y hoy de todo, te cambia la perspectiva de la vida, de todo. Sí, le das importancia a otras cosas. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Recién acompañada en la entrevista vemos fotos de familiares y amigos. ¿Cuán importantes son las familias y los amigos? Todo. Todo. Todo, porque yo creo que hay en cierto punto cuando uno ya lo tiene masticado el tema y asumido, uno pone el cuerpo, ¿sí? Para todo el tratamiento y demás, pero también el que está rodeando a uno y ve lo que uno sufre o lo mal que está y demás, y que tiene, es como que también la pasa feo. Claro. Si ustedes tuviesen la posibilidad de, contando la experiencia que contaron, al haberse palpado, Sí. si tienen alguna persona que por ahí por miedo, porque nos puede pasar a todos, se palpan y encuentran alguna dureza o algo por el estilo, alguna amiga, alguna conocida, ¿qué le dirían? Que urgente vaya al médico. Enseguida. Que lo Que no más se importante es el tiempo. Lo más importante del tiempo. Sí, Claro. enseguida. Estar atento a las señales. Bueno, también recomendar, no sé, me imagino, palparse, estar, porque puede pasar. Y los estudios, ¿no? Que tenemos que Y hacer los todos estudios, los Los años. estudios de sí. control, y lamentablemente uno por la vorágine de cómo vive, dice, bueno, lo dejo para más adelante o no lo hacemos. Hacerlo por miedo y también. por miedo, Sí. y estar atenta a las señales también que nos da nuestro cuerpo, Claro. Sí. estar atentos. Sí, siempre consultar. Cuando encontramos A la algo mínima. y demás. Chicas, ¿ustedes quieren dejar algún mensaje o algo? Yo en mi caso lo que decíamos recién, o sea, palparse, controlarse, hacer los controles anuales, siempre deberíamos hacerlo, pero si nos encontramos algo, volver a consultar, sacarnos la duda, no tener miedo y esperar, y bueno, y si toca, afrontarlo. Sandra.
estar atentos a las señales de nuestro cuerpo, cuando a veces hay señales, y insistir en los controles. Y también obviamente darles ese crédito a lo que es la ciencia, a lo que es las consultas, Sí. no quedarse por ahí, si tienen dudas, charlarlo con el médico de cabecera, digo, me imagino, ¿no? Esto de bueno, ¿dónde podemos ir? Tal cual. Me parece que también la relación allí con los profesionales es clave, ¿no? Para la orientación, para saber, pero profesionales de todo tipo, estamos hablando no solamente del que toma contacto con vos por la patología, sino también claro. por esto de ayudarte, ¿no? De Sí. las herramientas que te pueden dar de lo psicológico. Sí, porque ellos también te pueden derivar, te pueden decir, bueno, podés ir acá, podés ir allá. Y en mi caso también, por ejemplo, me sirvió el acercarme a gente que ya lo había pasado como para consultar dónde Claro. se habían tratado y poder llegar a ese lugar. Claro. Sandra, Sofi, gracias. Felicitarla. No, gracias. gracias a por ustedes. estar Por acá. animarse también a Gracias. contar el Gracias por la testimonio. lucha y también Gracias. por el mensaje que están dando. Así que- Bueno, Muchas gracias a gracias. ustedes. Nosotros seguimos.